Sean todos bienvenidos a Las Leyendas de la Laguna. En este lugar, podrás disfrutar de historias aterradoras e increíbles que posiblemente no habrás escuchado en otro lado. Disfruta de las anécdotas y sumérgete con nosotros para desvelar los misterios que se esconden en estas aguas. Ron S. Biden, un maestro retirado del estado de Massachusetts en los Estados Unidos, llevaba varios meses batallando contra su enfisema pulmonar. El tratamiento y recuperación no había sido fácil, pero Ron y su esposa se las arreglaban para salir adelante día a día. Sin embargo, una mañana de mayo del 2010, Ron súbitamente presentó una recaída bastante severa. Le costaba demasiado respirar y tosía con demasiada frecuencia, haciendo que el pecho y la cabeza le dolieran bastante. Al ver esta situación, la esposa de Ron, Nancy, llamó inmediatamente a emergencias para que lo trasladaran al hospital. Una vez ahí, los médicos realizaron una serie de estudios y finalmente determinaron que Ron tenía un pulmón colapsado y que había una extraña masa dentro del pulmón. Las noticias preocuparon bastante tanto a Ron como a su esposa, pues la primera idea que les vino a la mente era que se trataba de cáncer pulmonar, pero los médicos le indicaron que debían hacer algunos estudios más para poder determinar correctamente de qué se trataba. Tendrían que pasar cerca de 2 semanas para que los médicos pudieran dar con la respuesta. Por fortuna, el peor temor de Ron no se vio realizado y los exámenes determinaron que no se trataba de cáncer. Sin embargo, el diagnóstico resultaría ser tan peculiar y único, que Ron y Nancy en principio creían que el médico les estaba gastando una broma. Pero el médico hablaba en serio. La extraña masa que los médicos encontraron dentro del pulmón de Ron resultó ser el brote de una planta de guisantes. Así es, por más increíble que parezca, Ron S. Biden tenía una planta creciendo dentro de su cuerpo. Los médicos no estaban completamente seguros de cómo había sucedido esto, pero teorizan que el guisante había ingresado a su sistema respiratorio cuando Ron estaba comiendo y él repentinamente sufrió un ataque de tos debido a su enfisema. Afortunadamente, los médicos lograron extirpar la planta junto con algo del tejido que ésta había dañado y Ron llegaría a recuperarse satisfactoriamente. Ahora, muchos se preguntarán cómo es posible que una planta crezca dentro del cuerpo humano. Los médicos se preguntaron lo mismo y consultaron con varios botánicos sobre el tema y algunos concordaron que, aunque sumamente raro, es posible que una semilla logre germinar dentro de ciertas partes del cuerpo. En el caso de Ron se trató del pulmón, que cuenta con ciertas cavidades en donde podría crecer un brote. Y aunque es cierto que una planta requiere de luz solar para crecer, muchas semillas germinan debajo de la tierra y lejos de la luz solar. Por lo que únicamente necesitan de un lugar húmedo, con la temperatura idónea para que permita su crecimiento. Y el pulmón de Ron era el lugar perfecto para ello. El caso de Ron fue tan peculiar que incluso Discovery Channel realizó una recreación en su programa Parásitos Asesinos. El caso de Ron es sin duda uno de los más curiosos en el mundo médico. En el año 2013, Paul Baxter, un residente del Reino Unido, comenzó a sentirse bastante mal. Desafortunadamente, Baxter tenía un historial médico bastante malo. El hombre de 47 años había fumado durante gran parte de su vida y pocas veces ponía atención a su dieta diaria. Pero en aquella ocasión, Baxter sufría de algo que nunca antes había tenido. Una incesante tos que incluso le dificultaba en hablar con claridad. Un tanto preocupado, Baxter visitó a su médico familiar y este le diagnosticó con neumonía. Luego del diagnóstico, el médico le recetó el medicamento y tratamiento y lo mandó de regreso a su casa. Sin embargo, ni el medicamento ni el tratamiento parecía surtir ningún efecto. La tos de Baxter era tan aguda como en un principio y no daba señales de disminuir. Por lo que luego de un par de meses sin mejora, Baxter decidió visitar nuevamente a su médico familiar, quien, al no ver mejoría, lo remitió a una clínica especializada.
Una vez ahí, los médicos le realizaron unos estudios en donde pudieron determinar que había una peculiar sombra ubicada en su pulmón derecho. Sin embargo, ningún médico fue capaz de determinar de qué se trataba con solo mirar la radiografía, por lo que se determinó que debían realizarle una broncoscopia, procedimiento en que los médicos introducen una diminuta cámara al sistema respiratorio para poder estudiarlo. Así pues, los médicos prepararon a Baxter y comenzaron con el procedimiento. El médico de inmediato dirigió su atención hacia la extraña sombra que habían observado en la radiografía y ahí se encontró con algo sumamente extraño. Era un objeto de apariencia rígida y de color naranja rojizo. Pero nadie era capaz de discernir de qué se trataba. El médico intentó removerlo con una de las pinzas que estaban sujetas a la cámara, pero no pudo remover el objeto. Sin rendirse, el médico extrajo la cámara e intentó nuevamente remover el objeto, pero esta vez con unas pinzas un tanto más grandes. En esta ocasión, el médico tuvo éxito y con mucho cuidado comenzó a extraer el objeto del pulmón de Baxter. Una vez fuera, todos pudieron ver el objeto completo y nadie dio crédito a lo que veía. El objeto era un pequeño cono de tránsito, como los que venían incluidos en algunos paquetes de carros de juguete. La impresión fue tal que los médicos no pudieron hacer más que reírse al ver lo que habían encontrado. La pregunta que tenían ahora era cómo había llegado hasta ahí. Cuando Baxter finalmente estaba en mejores condiciones, los médicos le mostraron lo que habían encontrado. Al principio Baxter estaba tan confuso como sus médicos, pero luego de pensarlo un poco más, el hombre recordó que cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, se encontraba jugando con un set de autos de juguete que le habían regalado y, entre sus juegos, él terminó tragándose uno de los pequeños conos de tránsito que venían incluidos. Sus padres se preocuparon al principio, pero al ver que su hijo no presentaba ningún problema, pensaron que simplemente se lo había tragado y que eventualmente saldría por su cuenta, por lo que se olvidaron del tema. No fue sino hasta 40 años después que Baxter finalmente supo qué había sucedido con aquel cono en realidad. El cono no llegó a su estómago, sino que se había desviado y se terminó alojando en su pulmón, de tal forma que no causó ningún problema respiratorio. De acuerdo a los médicos, fue alguna tos o movimiento brusco del esófago lo que provocó que el cono finalmente le causara problemas. Paul Baxter está agradecido con los médicos, y aún ahora, conserva con cariño aquel cono de tránsito de juguete. Según él, quiere conservarlo para que se convierta en una especie de reliquia familiar. En el año 2010, Sam Ballard, un joven australiano, en plena juventud se encontraba en una pequeña fiesta con sus amigos. Sam en aquel entonces practicaba rugby y sus amigos lo describían como alguien alegre y de gran carisma. Sin embargo, todo cambiaría la tarde de aquella fiesta. Sam y sus amigos estaban sentados, bebiendo vino mientras platicaban un poco y escuchaban música en un jardín. De repente, una babosa se arrastró hasta la mesa de jardín en la que se encontraban los jóvenes y, en un acto impulsivo, uno de ellos retó a sus amigos a que se comieran el animal. El reto fue lanzado a todos los presentes hasta que finalmente llegó hasta Sam Ballard, quien, posiblemente influenciado por el vino que estaba bebiendo y por el entusiasmo de sus amigos, levantó al animal y lo consumió. Al principio pareció que todo quedaría en una anécdota curiosa y un tanto divertida, pero un par de horas después de haber ingerido la babosa, Sam enfermó gravemente. El joven fue llevado de inmediato al hospital y se le realizaron algunos estudios para determinar qué era lo que estaba sucediendo. Su familia y sus amigos fueron interrogados para averiguar si algo fuera de lo común le había sucedido a Sam antes de enfermar, y fue uno de sus amigos, Jimmy Galvin, quien mencionó el incidente con la babosa. Los médicos realizaron otros estudios con esta nueva información y descubrieron que Sam había contraído un parásito llamado gusano del pulmón de la rata. Los médicos le informaron a la familia que no podían hacer mucho más que esperar, pues el parásito no puede completar su ciclo vital a menos que se encuentre dentro de una rata, por lo que eventualmente el parásito terminaría muriendo por sí mismo.
Sin embargo, los médicos tampoco podían pronosticar cómo evolucionaría la enfermedad de Sam, pues en los casos en los que los humanos consumen algún animal infectado con este parásito, solo el tiempo determinaría si solo sufriera de algunos dolores y rigidez corporal, o si su enfermedad evolucionaría en una cepa de meningitis bastante rara y severa. Lamentablemente para la familia Ballard, la enfermedad de Sam solo empeoraría. El cuerpo de Sam respondió desfavorablemente a la presencia del parásito y, al cabo de unos días el joven vibrante y lleno de vida, caería en un coma por más de 420 días. La familia y los médicos hicieron todo lo posible para ayudar a Sam, quien eventualmente despertaría de su coma. Pero él ya no volvería a ser el mismo. Ahora, el joven estaba postrado en su cama sin poder moverse e incluso era incapaz de comer por su cuenta. Sam había quedado cuadripléjico, no podía comunicarse y necesitaba de asistencia para realizar hasta la más común de las actividades cotidianas, pero su personalidad no cambió, aún disfrutaba de pasar tiempo con sus amigos y familia, sonría al escuchar bromas divertidas y era un lector ferviente. Entre los libros que más disfrutaba, se encontraba el libro del Dr. Seuss, o Cuán lejos llegarás. Por más de 9 años, Sam y su familia lucharían incansablemente contra esta enfermedad. Sin embargo, cuando Sam cumplió 28 años, una complicación probaría ser demasiado para su cansado cuerpo y finalmente sucumbiría ante la enfermedad. Aquello que inició como un inocente desafío entre amigos terminaría siendo una tragedia, pero en ningún momento, la familia de Sam culpó a los jóvenes. Y el amor y perseverancia de Sam, incluso cuando sufría los terribles dolores de aquella horrible enfermedad, terminaría siendo un enorme ejemplo para todos aquellos que han llegado a escuchar su historia. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje a las profundas aguas de esta laguna. Si disfrutaste el video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Les ha hablado el guardián de la laguna, y pronto les traeré más historias y anécdotas increíbles que se ocultan en las aguas de este canal. Hasta pronto.